Hola, muy buenas a todos. Me llamo Hugo y voy a ser el profesor que os imparta el tema de deformación de las rocas, y más concretamente los pliegues. Primero, definiremos un poco los contenidos del vídeo, que se dividirán en 4 partes. Primero, haremos una definición y concepto de pliegue. Después, definiremos los elementos geométricos de los pliegues. Después, nos meteremos a fondo con los tipos de pliegues y por último haremos una explicación sobre los tipos de asociaciones de pliegues que existen. Primero haremos una definición de pliegue. ¿Qué es un pliegue? Son deformaciones plásticas de las rocas que afectan a varios estratos. Están originados por esfuerzos compresivos, que nunca llegan a romper las rocas, solo las pliegan. De ahí a que la deformación se defina como plástica. Ahora pasaremos a definir los elementos geométricos de los pliegues. Primeramente, definiremos la charnela, que es la línea imaginaria que une los puntos de máxima curvatura del pliegue. Definiremos flancos. Son cada una de las zonas laterales del pliegue, situadas a ambos lados de la charnela. El elemento geométrico siguiente que vamos a definir es el plano axial. Es un plano imaginario formado por la unión de todas las líneas de charnela de todos los estratos que forman el pliegue, de todos, ¿vale? El siguiente elemento geométrico es el eje del pliegue. Es una línea imaginaria formada por la intersección del plano axial con un plano horizontal. Tener en cuenta que es una línea imaginaria. El siguiente elemento, definiremos la dirección del pliegue. ¿Cómo se define la dirección del pliegue? Se define como el ángulo formado entre el norte geográfico y el eje del pliegue. Como podemos observar en la imagen, tenemos una flecha que nos apunta la dirección del norte geográfico y otra que nos apunta la dirección del eje. Alfa nos marca el ángulo que forman estas dos direcciones, que nos van a definir la dirección del pliegue. Por último, explicaremos el último elemento geométrico de los pliegues, que es el núcleo. El núcleo es la parte central, interna y más comprimida del pliegue. Continuaremos explicando los tipos de pliegues que existen. Los tipos de pliegues se pueden clasificar según diferentes características. Los vamos a dividir en 4, ¿vale? Vamos a clasificarlos según la disposición de sus capas, según su simetría, según su plano axial y según el espesor de las capas. Empezaremos según la disposición de sus capas. Puede ser de dos maneras, anticlinal o sinclinal. Si un pliegue es anticlinal, las capas más antiguas estarán situadas en el núcleo del pliegue y las más modernas estarán en la parte exterior. Se puede reconocer fácilmente porque tienen forma de A, que coincide con anticlinal. Si no es anticlinal, es sinclinal, que es la otra forma, según la disposición de sus capas, que puede tener un pliegue. Un sinclinal se define porque en los materiales más modernos se encuentran en el núcleo del pliegue y tienen forma de V. Como podemos observar en la imagen, todas las capas están numeradas del 1 al 5, siendo la más antigua el 1 y la más moderna el 5. Por lo tanto, en la imagen que representa un anticlinal, vemos el 1 en el núcleo del pliegue y el 5 en la parte más externa del pliegue. Y viceversa, en el sinclinal vemos el 5, que es la capa más moderna, en el núcleo, y el 1, que es la capa más antigua, en la zona más externa del pliegue. Según la disposición de sus capas, también podemos definir un tipo de pliegue que es el pliegue monoclinal o pliegue en rodilla. Se definen porque solo tienen un flanco. No son ni anticlinales ni sinclinales, simplemente una inflexión de los estratos,
como podemos observar en la imagen. Podemos definir, como habíamos visto anteriormente, también los pliegues según su simetría. Entonces, según su simetría, pueden ser de dos maneras: pliegues simétricos o pliegues asimétricos. ¿Qué quiere decir? Simétricos. En los pliegues simétricos, el ángulo que forman sus dos flancos con la horizontal es aproximadamente el mismo. Aproximadamente. En los pliegues asimétricos, los dos flancos tienen distintas inclinaciones. Lo podemos observar en las imágenes. Podemos definir un pliegue, un tipo de pliegue, según su plano axial. El plano axial era uno de los elementos que habíamos definido, uno de los elementos geométricos definidos anteriormente. Pueden ser de tres maneras: pliegues rectos, cuando el plano axial es un plano que es vertical o cuasi vertical. Podemos definir pliegues inclinados cuando el plano axial del pliegue forma un ángulo menor de 45 grados con la vertical. Y podemos definir pliegues tumbados cuando el plano axial del pliegue es casi horizontal, forma un ángulo mayor de 45 grados con la vertical. Menor de 45 grados es pliegue inclinado, mayor de 45 grados pliegue tumbado. Podemos observar un ejemplo de un pliegue recto y un pliegue inclinado en las imágenes que podemos observar. Pasaremos al siguiente tipo de pliegues según el espesor de sus capas. Pueden ser de dos maneras. Pueden ser pliegues isópacos o concéntricos, en los cuales los estratos no varían el espesor a lo largo de todo el pliegue. Estos pliegues se suelen producir por esfuerzos de flexión. Lo podemos ver representado en la imagen. Y, segundo, podemos obtener, según el espesor de sus capas, un tipo de pliegues llamados pliegues anisópacos o similares, en los cuales el espesor de los estratos es mayor en la zona de charnela, que era la zona de máxima flexión del pliegue, que en sus flancos, que eran las dos partes situadas a ambos lados de la charnela. Y normalmente estos pliegues están formados por compresión. Por último, definiremos cuáles son las principales asociaciones de pliegues. Los pliegues no son estructuras aisladas, sino que pueden encontrarse asociados a otros pliegues. Por ello se distinguen varias asociaciones de pliegues. En este caso vamos a definir tres, las más importantes. Series isoclinales, en la que los pliegues, en la que todos los planos axiales de los pliegues son paralelos, como podemos observar en la imagen. Anticlinorios, en la que los planos axiales de cada pliegue convergen hacia el interior. Podemos ver esa asociación de pliegues en la imagen del anticlinorio. Y por último, sinclinorio, donde los pliegues forman en conjunto la estructura de un gland sinclinal, en la que los planos axiales de cada pliegue convergen hacia el exterior. Y esto es todo sobre el tema de formación de rocas, más concretamente sobre pliegues. Adiós, un saludo.